Ahora vamos a crear entonces la activity con el listado de libros. Lo primero que debemos hacer en este caso es irnos a los controladores y aquí crear una nueva interfaz que se llame en este caso select listener acá, y esta interfaz pues lo que va a tener simplemente es la definición de un solo método, on item click aquí, y que va a recibir en este caso el título acá. Solamente tendría esto aquí. Perfecto. Con esta interfaz definida, también debemos en los layouts crear un nuevo elemento. Vamos a llamarlo simplemente item list. Es un layout. Dentro de él lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, primero aquí vamos a cambiar esto por linear layouts acá. Aquí dentro de las propiedades de la orientación, que sea vertical, y los elementos que va a contener en este caso solo vamos a colocar uno, pudieran ser 2, 3 o 4 de los que nosotros quisiéramos. Sin embargo, para efectos del ejemplo y simplicidad, solamente vamos a tomar una sola etiqueta, write content, y le damos una serie de atributos aquí, como lo que es el text, que aparezca vacío, lo que es el text size para el tamaño, vamos a decirle que tiene unos 16, y por último sería el ID para que podamos llamarlo después. Entonces vamos a decirle que es un ítem list título. Aquí es un elemento de la lista llamado título. Ok, entonces con esto sería suficiente para este de aquí. Cerramos esta. Y ahora lo que vamos a hacer es listo. Entonces ese listado, allí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar el siguiente código, pero primero deberíamos crear el layout correspondiente para que permita hacer esto. Entonces en ese caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora en este lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a implementar el select listener para tener la posibilidad entonces de implementar los métodos, que sería el .item click. Allí sería uno de esos. Ahora, para crear el listado, lo primero que tenemos que hacer es, dentro de los controladores, vamos a crear una interfaz llamada en este caso select listener, y dentro de ella vamos a colocar la definición de este método. Posteriormente a esto vamos a crear por acá lo siguiente. Vamos al activity listado, y en este entonces le adicionaremos lo siguiente. Primero vamos a colocar un text view que permita de cierta manera acá colocar un título en esa activity. Entonces un layout gravity center horizontal, para la cuestión del texto entonces colocamos un gravity
center para lo que tiene que ver con el padding top. Vamos a decirle que sean unos 10 y el padding button otros 10. Posteriormente a esto tendríamos que colocarle aquí un texto que va a ser entonces en este caso algo que tiene que ver con listar. Entonces aquí sería listar libros. Luego vendría la parte del text color. Vamos a colocarle un color, bueno, ya predefinido como en las anteriores, simplemente numeral el valor del color en RGB. Y por acá el text size, que tiene que ver entonces con el tamaño 24. Y por último el text style tipo bold. Ok, ahora sí definimos entonces el list view, y este list view pues vamos a decir que el ancho va a ser match parent y que el alto puede ser el wrap content. Y lo que faltaría agregarle sería entonces por acá el ID, el nombre que debería tener. Le vamos a colocar list libros o lista de libros. Vamos a colocarle lista de libros. Y solamente por acá, bueno, con esto sería suficiente para trabajar. Aquí, ok. Miramos aquí alguna advertencia, orientación. Acá nos dice qué orientación deberíamos manejar, entonces vertical. Y por acá esto de aquí, listo. Quedaría entonces el título y luego la lista. Obviamente que esta lista no tiene nada en el momento porque esta lista se va a llenar. Piensen ustedes en un spinner que se hace la definición y luego se le cargan los datos, básicamente. Entonces lo que se necesita aquí es el nombre de esa lista para poder cargarla después con los datos que se requieran. Ok, entonces tenemos esto aquí y vamos al código de listado de libros. En el código de listado de libros, pues acá lo que se hace es lo siguiente. Primero aquí pues vamos a decirle que implemente select listener. Al decirle que lo implemente, pues obviamente aquí nos va a pedir que se implemente el método onItemClick. Y por acá entonces vamos a agregarle algunos elementos. Primero un list view, luego por acá un array list para manejar los elementos. En este caso los elementos son de tipo string. Vamos a decirle aquí que son los nombres de libros. Y por acá vamos a colocar otro, pero que sea de valores enteros. Entonces este va a ser para los ID de libros. Ok, por acá entonces libro BD para acceder a la base de datos y el contexto. Ok, después de esto lo que vamos a colocar es lo siguiente. En este método creamos el init y por acá entonces por acá vamos a hacer lo siguiente. En este init pues vamos a definir todos los elementos. El contexto tendría entonces
apply context, y la referencia de libros aquí sería entonces new libro bd, le mandamos el contexto, le mandamos entonces libros bd.db, el nombre, y luego por acá le decimos null en el factory y la versión 1. Se repite como las otras que hemos trabajado. Después de esto vendría la referencia a la list view, indicando aquí el find view by id, y le decimos aquí .r. la lista de libros que hemos definido. Ahí tenemos esos elementos. Ok. Ahora deberíamos llenar la list view. ¿Cómo la llenamos? Bueno, vamos a llamar aquí un método llenar list view, básicamente así. Entonces aquí nos pregunta para crear el método, lo creamos acá y vamos a ver cómo sería ese método. Entonces, para llenar ese método vamos a colocarle el siguiente. Tenemos los nombres de los libros. Entonces este nombre de los libros, vamos a decirle aquí que esto va a ser igual a new, un array list, este sería de tipo string básicamente, y para el de los y de libros aquí sería entonces de tipo entero. Bueno, con esos dos lo que vamos a hacer aquí es crear una lista a partir de libros. Entonces esta lista de libros que ya tenemos definida, lo que vamos a hacer aquí, a ver acá, punto, vamos a ver cómo le dimos el nombre a esta lista. Tenemos list view, ok, aquí vamos a decirle lista de libros, por acá simplemente esto es libro. Entonces esta lista de libros va a ser igual a libro bd.list. Entonces esta devuelve una lista de libros en esa variable. Ahora vamos a recorrer esa lista, vamos a hacerlo con un for. Entonces por acá tenemos que int i igual a 0, la i tiene que ser menor que la lista de libros .size hasta que no se recorra, y más. Vamos a recorrer la lista y vamos a ir adicionando a cada uno de los nombres de libros y de los id. Entonces lo que hacemos por acá es definir aquí un objeto tipo libro, y lo que decimos es que si esta lista de libros .get, y le decimos que el elemento i, para que vaya volviendo cada uno de los elementos. Entonces con cada uno de estos, en los nombres del libro, vamos adicionando entonces por acá el título en esta, y la otra que es id de libros.add, lo que vamos a adicionar es del libro.getID. Listo. Ok, ahí tendríamos esa lista allí. Ahora vamos a crear un adaptador. Entonces el adaptador, un array adapter. Este array de adaptador vamos a hacerlo de tipo string, y le vamos a decir entonces que este adaptador va a ser igual a un nuevo array adapter
que va a contener lo siguiente: de tipo string, que va a tener aquí el contexto. Luego de eso va a tener también una forma y los elementos que se le van a enviar. Listo. Entonces por acá tenemos esto. Luego entonces a esa list view que ya hemos definido le vamos a decir que su adaptador va a ser el adaptador que hemos definido acá. Y luego entonces dentro de la lista vamos a decirle que vamos a definir este método de la siguiente forma: new adapter view, de esta manera, para que pueda escuchar el evento. Ahora dentro de este, entonces lo que vamos a definir acá es libro es igual a libros bd punto el elemento que le indiquemos. En este caso, como está en el id de libros, punto get posición. Miremos acá cuál es el nombre que le hemos dado aquí al elemento de posición. Aquí tenemos el adaptador, la vista, aquí es en i. Y luego por acá simplemente ok. Ahora creamos aquí una bolsa para enviar todo esto. Entonces le decimos aquí new bundle y por acá entonces la bolsa vamos a colocar entonces el entero, que sería el ID y los datos del libro. Como esto lo tenemos en otro, vamos a buscar aquí en gestión, a ver si lo tenemos por acá para no tener que repetirlo. En este de por acá tengamos la bolsa para simplemente utilizarlo. Gestión, buscar, aquí está. Vamos a colocar todo esto y vamos a sacar listado. Ok, tenemos todo esto aquí y por acá, como ya tenemos un intent, una variable i, pues le colocamos así para que no se repita y no genere inconveniente. Se le agrega la bolsa y aquí iría a gestionar libros también. En este caso sería lo que sería específicamente aquí en este. Ahora necesitamos pues tener otros elementos antes de pasar. La siguiente por acá, aquí tenemos el on item click, que lo que tenemos que hacer es en este caso rescatar los datos desde el que nos indiquen para pasarlo también a una bolsa acá. Entonces tanto en este como en este otro, para pasarlos a un nuevo activity. Sin embargo, por el momento vamos a dejarlo así. Vamos a ver qué pasa cuando ejecutemos esto. Bueno, aquí tenemos entonces el de listar. Vamos a ver acá. Hoy se está generando nuevamente. Ok, está abriendo. Entonces vamos aquí al de listar.
y efectivamente ahí podemos ver entonces Android sin límites, cómo programar en Java y el gran libro de Android, los tres que hemos ingresado hasta el momento. Si quisiéramos ingresar otros, pues también lo veríamos. Entonces aquí por el momento, si le doy clic, miren a dónde me lleva. Acá, si regreso nuevamente, voy a este, mire dónde me lleva acá, y luego a este, donde me lleva acá. Entonces ya puedo comprobar que tengo acceso a estos elementos. Ahora vamos a decirle registrar libro, vamos a ingresar uno nuevo, vamos a decirle aquí, por ejemplo, vamos a decirle el Kotlin, así. Código en Android. Aparece la corrección en inglés. El ISBN, el autor, año de publicación y el precio. Listo, entonces con todo eso pues simplemente le decimos guardar. Parece que se ha guardado. OK, vamos atrás y vamos al listado y aparece entonces Kotlin. Si vamos en Kotlin nos lleva a este. Entonces con esto pues hemos finalizado el CRUD de una tabla libros. Es algo extenso, pero son como los pasos para poder desarrollar nosotros un CRUD. Obviamente que hay más elementos que se le pueden adicionar, como un Recycler View para que muestre en el listado, mirando acá, este listado, aquí pudiera mostrar, por ejemplo, si guardáramos una imagen en cada uno de estos registros, poderlo mostrar, o mostrar un título y un subtítulo aquí, si quisiéramos, o un título y una descripción en esta pequeña lista. Se pudiera hacer entonces con una clase que se llama Recycler View. Entonces sería como un paso adicional, pero para el caso que tenemos aquí de trabajo pues funciona de manera correcta. Habría que pulir ciertas cositas para el tamaño, colores, pero con esto sería suficiente para poder empezar a crear un CRUD desde cero. Listo.